Hola, este es el caso número 4. Soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. Otro caso más de enucleación prostática con láser de Holmio, con la técnica en bloque con liberación apical temprana. Este es un caso de un paciente de 66 años, conocido por primera vez en mi consulta por un cuadro de prostatitis aguda. Al interrogatorio directo él mencionaba que tenía una dinámica miccional adecuada. Le di manejo antibiótico con un aislamiento de una Escherichia coli multisensible. Completó el esquema de tratamiento por 4 semanas con antibiótico vía oral. No requirió de hospitalización. Y al finalizar el esquema de antibiótico, tuvimos un antígeno prostático total en 4.5, por lo que le pedí una resonancia magnética para descartar cualquier otro foco de sospecha oncológica. Estos son los cortes coronales de la resonancia. Como ven, es una próstata aproximadamente de 74 gramos con una protrusión intravesical significativa. En esta ocasión, nuevamente utilizo un equipo Richard Wolf, modelo Shark. Actualmente ya contamos con camisas 24 French, un elemento de trabajo Kunz, un lente de 30 grados. Inicio el procedimiento con un obturador óptico. Aquí ya lo cambié, estoy introduciendo la fibra. Trato de ser lo más cuidadoso en esta manipulación inicial para evitar sangrado de la mucosa uretral por el despulimiento y debido al recorrido y al traumatismo de la camisa externa. Recuerden que en su punta, para tener flujo, nosotros tenemos unos pequeños circulitos que pueden tener un efecto de rallador de queso y esto finalmente derivar en un sangrado que moleste y que obstruya la adecuada visión. Nuevamente repito, en este paso trato de ser lo más atraumático posible, ser muy gentil con mis movimientos y sobre todo tratar de evitar un sobrecorregimiento del resectoscopio, ya que con este movimiento, cuando subimos y las próstatas son demasiado altas, pueden llegar a generar un split en el radio de las 12 del esfínter. Comienzo mi procedimiento, 2 joules con 40 Hz, 40-80 watts en total. Con la modalidad Virtual Basket estamos utilizando un láser Quanta Cyber How de 150 watts. No lo utilizo a 100 watts, dado que la instalación y la toma eléctrica que tenemos en la sala de urología no nos permite tener la energía completa y el láser comienza a marcar error, razón por la que el setaje es tal cual como lo describo. Inicio mi línea blanca. Creo que esta es una situación demasiado práctica cuando ya tienes noción y tienes un poco de avance en tu curva de aprendizaje, porque realmente, como verán en este video, es la parte inicial de cada paso en la enucleación y sobre todo en la liberación apical temprana. Hoy en día, sobre todo en estos pacientes que no presentan un sangrado de la mucosa significativo, trato de profundizar un poco más esa línea. Si se fijan, hago un corte un poco más lateral y trato de profundizar y poder visualizar un poco la cara, vamos a decir, frontal del adenoma en el ápex. Ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, veo las fibras que mantienen tenso el esfínter, las sigo cortando. Cabe mencionar que este corte lo hago con 80 watts, no lo hago con coagulación. Ahí reposiciono, trato de visualizar, siempre tener la referencia del esfínter. Siento que un tip que hoy en día les doy a los cirujanos con los que comienzo su curva de aprendizaje es aprender a ver el esfínter,
No hay que correrle al esfínter hay que saber dónde está y esto finalmente va a ser su mejor referencia y su mejor situación pronóstica para la continencia temprana de su paciente. Posiblemente aquí tuvimos algún tema con el láser. Ahí voy a hacer mi omega para poder buscar el plano de clivaje de la cápsula, nuestro plano capsular. Como se darán cuenta, ahora la disección de este plano lo hago lo más proximal posible o lo más cercano a mi línea blanca. No voy más allá del vero montanum, sino que voy avanzando desde la línea blanca hacia el cuello. Una vez identificando el cuello, trato de hacer la progresión de esta disección hacia el cuello en una disección literalmente en un segmento corto. Trato de no lateralizarme hacia la cápsula, hacia el radio de las 7-8 y vean cómo mi movimiento es gentil hacia adelante, aprovechando la excelente disección de este plano capsular. Es un movimiento continuo. Voy tratando de disparar sobre esa línea de ataque, ese plano capsular. Si se fijan, prácticamente no estoy apoyando la fibra sobre el tejido. Es una técnica no touch en donde la energía, el rompimiento de esta doble burbuja logra una disección adecuada del plano, así como una adecuada hemostasia de primer paso. Continuamos, vean, mi movimiento es corto, logro delimitar la circunferencia de algunos adenómeros que están en la parte posterior, ahí se logra visualizar perfectamente bien y recorro esa superficie tratando de hacer el corte y la liberación de los mismos. En este momento podemos visualizar un plano bello, un plano bastante bonito, donde la interacción con la energía es mínima y esto permite ver esta superficie vascular prácticamente lisa, sin interacción con la energía, que pues nos hace mantenernos muy seguros en este plano. Observen que no he parado el disparo de láser, continúo yendo en dirección hacia el cuello vesical y cada vez se va a ir restringiendo un poco más este avance porque empiezan a cargar el adenoma. El resectoscopio resiente la tensión, pero continuamos con esa disección. No me he detenido en ningún momento y prácticamente la hemostasia que estamos logrando y la disección es maravillosamente buena. Si se fijan, en algunos momentos pierdo algo de flujo. Esto es porque estamos utilizando la camisa 24. Reviso. Vean la disección tan amplia que llevo hacia adelante. Hacia el lateral es poca la intención de disección. Y esto lo que he hecho recientemente es poder hacer un adecuado abordaje del plano lateral desde la liberación apical temprana, que ya verán mucho más adelante de la cirugía. He dejado de hacer este disparo más lateralizado debido a que esto va adelgazando el plano capsular y en algunos sitios hace que pueda haber pequeñas perforaciones en esta búsqueda de tratar de comunicar el plano posterior con el lateral. Comienzo mi incisión del lado derecho, izquierdo del paciente. Posteriormente nos vamos a referir al lado de la próstata de acuerdo a la disposición del paciente, no de la pantalla. Continuamos con esta disección. Algo que he aprendido es tener ese plano de referencia de un lado y tratar de empezar a conectar desde la cresta para poder hacer una disección adecuada del plano contralateral al que ya habíamos tenido. Ahí hay un pequeño adenómero
Seguimos con esta disección. Soy muy gentil en el movimiento. Prácticamente la disección mecánica es prácticamente nula. Y vean cómo el láser hace todo el trabajo durante la cirugía. Continuamos ahí. Trato de conectar hacia el plano previo que hago. Ahí se empieza a despegar, se empieza a dibujar el plano y ahí prácticamente estoy conectando con el plano que ya habíamos hecho. A esto me refiero con la profundización cuando hacemos más el disparo lateral. Ahí van a poder ver una zona que está ligeramente más profundizada, no hay una perforación como tal, nunca se alcanza a ver grasa. Ahí nuevamente ese plano bello lo empezamos a notar. Ahí empiezo a conectar con el plano del lado derecho. Ahí estoy tratando de buscar cómo conectar estas dos líneas y hacer un plano posterior completamente simétrico. Del lado izquierdo con el lado derecho en el mismo nivel de disección. Ahí se logra identificar con mayor claridad el plano. Vean cómo mi fibra prácticamente no está en contacto con el tejido. Está a algunos milímetros de distancia que me permiten justamente aprovechar la eficacia o la eficiencia de la energía en este setaje, junto con esta modalidad de modulación de pulso que nos permite una mejor coagulación de nuestro plano de corte. Continuamos, ahí ya me cuesta trabajo lograr identificar el plano. Trato de avanzar hacia el cuello, pero si se fijan empiezo a tener un poco de resistencia en la movilidad. Esta resistencia se siente, esta resistencia es una situación que les explico a mis residentes, que prácticamente llega a un punto en donde la enucleación no nada más es visual, sino también sensitiva. Y esto es a lo que me refiero, esa pequeña profundización que tengo ahí del lado izquierdo, razón por la que prácticamente no trato de abordar el plano lateral desde el posterior. Iniciaré la liberación apical temprana del lado derecho. Ahí puedo identificar perfectamente bien la circunferencia del adenoma y voy avanzando para poder hacer esa liberación de este segmento de la circunferencia del adenoma. Estoy parado sobre la línea blanca, hago un primer corte y posteriormente voy haciendo un avance hacia el cuello y van a ver cómo puedo disecar perfectamente bien esta pequeña porción de la circunferencia del adenoma. Ahí lo tengo perfectamente bien identificado. Estoy conectando con el plano posterior sin absolutamente ningún problema. Este es un movimiento corto. ¿Por qué corto? Porque no puedo ir más allá debido a que aún no está liberado el siguiente segmento del esfínter. Y si yo forzara este ascenso hacia la cara lateral, lo que haría es desgarrar esa mucosa del esfínter. De esta forma, trato de llegar hasta el sitio en donde había disecado mi plano posterior y conecto con este inicio de disección del plano lateral. Esta es la parte que describen los famosos ligamentos, en donde hay un punto de fijación más fibrosa, en este caso en el radio de la 7, que ya corté y sigo abordando y trato de avanzar y comunicar con el plano posterior. Ahí tengo ese primer segmento del adenoma del lado derecho totalmente disecado. Estoy en la línea blanca, hago un primer corte, una primera puerta de entrada. Recuerden, siempre hay que accesar desde la línea blanca para poder tener esta perfecta disección y esta perfecta identificación del plano de nucleación. Subo nuevamente con este movimiento breve, trato de ampliar la disección lateral del adenoma, en este caso del lado derecho,
Y este es un movimiento gentil. Realmente no es un movimiento que requiera de fuerza. Es un movimiento que prácticamente hago agarrando la cámara del cable. Utilizamos un procesador Stors, una cámara Stors, y prácticamente tomo con el dedo pulgar y el índice el cable. Regreso nuevamente a mi línea blanca, ahí estoy, hago un corte para poder descubrir esa circunferencia y poder seguir la circunferencia del adenoma, hago un nuevo corte, es decir, mi primera entrada y puerta de entrada siempre será la línea blanca para poder ascender y poder identificar y visualizar a la perfección esta redondez del adenómero. No del adenoma, no del adenómero, perdón, del adenoma como tal. Ahí se ve perfectamente bien cómo logro identificar visualmente esta redondez, logro visualizar en dónde iniciar este corte e ir progresando la disección hacia el cuello de la vejiga sin tener violaciones capsulares y poder hacer secuencialmente esta liberación apical temprana para preservar lo más posible la mucosa del esfínter en sus 360 grados. Continúo la disección. Ahí me pego un poco más al adenoma. Ahí tuvimos un problema con el paciente. Tuvimos que sacar el resectoscopio dado que se bradicardizó demasiado. Ahí seguimos, ahí todavía no se dio el problema, pero en unos segundos, minutos tendré que sacar completamente el resectoscopio debido a que posiblemente hubo una respuesta vagal o algo que bradicardizó demasiado al paciente. No hay ninguna violación a la cápsula, algún sitio de perforación que pudo haber hecho que el paciente absorbiera. Simplemente el anestesiólogo me pidió que parara y justamente lo estoy haciendo. Le administraron atropina, dimos algunos segundos para poder continuar con el procedimiento. Como ven, hasta este momento la disección es prácticamente muy clara, nada dejamos a la imaginación y todo es 100% visual. Como recomendación es una disección secuencial, no hacemos un corte amplio de una primera vez, sino vamos haciendo cortes secuenciales de esta cara lateral del adenoma para con esto poder ir haciendo una liberación apical temprana secuencial y cuidando demasiado la estructura y la integridad de la mucosa del esfínter. Ahí vamos a reiniciar el procedimiento, vamos a volver a introducir una vez que el paciente se recuperó y no tuvimos ninguna complicación adicional durante el transoperatorio ni el posoperatorio con este paciente. Como saben, estos videos no llevan ninguna edición y son videos minuto a minuto de lo que realmente pasa durante el procedimiento quirúrgico. Vamos a reintroducir el resectoscopio. Somos gentiles con la reintroducción del elemento. Ahí estamos prácticamente en el esfínter. Vamos a empezar a hacer un lavado para levantar ese coagulito que se forma sobre la superficie y poder continuar con nuestra disección. Hacer un poco de hemostasia de la superficie. Ahí estoy hacia el plano posterior, en el abordaje del lóbulo derecho. Este es un espacio muy pequeño, estrecho, donde, como lo pudieron ver, el reiniciar la irrigación de líquido lava muy rápido ese sangradito y tenemos una perfecta visualización. Nuevamente voy hacia mi línea blanca, ahí está el esfínter, paso el esfínter, haciendo con mucho cuidado por la redondez del
del adenoma y logro identificar esa primera puerta que tengo que cortar para poder entrar en el plano de disección y no dejar residuos del adenoma adheridos en el ápex. Ahí está perfectamente bien mi línea blanca. Avanzo unos milímetros haciendo y logro identificar esa redondez después de este primer corte que hice. Avanzo un poquito, empiezo a cortar, haciendo. Aquí durante estos cortes que iniciamos en el radio de las 10-11, prácticamente hay que acostumbrarnos a no hacer un corte horizontal, sino más bien un corte ascendente circular. Siempre nuestros movimientos dentro del plano de disección, plano de corte, serán movimientos circulares en la mayoría de las ocasiones. Pocas veces son movimientos rectos, horizontales o verticales. Generalmente siempre seguimos la circunferencia de la cápsula. Ahí estoy prácticamente completando casi ya la disección de todo el lóbulo del lado derecho, desde el radio de las 6 hasta el radio de las 12, momento en el cual prácticamente trato de avanzar todo este plano de disección. Ahí comienzo a pegarme un poco más hacia el adenoma, mientras que pueda y no tenga prácticamente resistencia alguna en el movimiento del resectoscopio. Trato de avanzar algunos centímetros más en esta disección del lóbulo en dirección hacia el cuello. Ahí estoy cortando las últimas fibras de la línea blanca que mantienen fijo el esfínter. Ahí se está viendo. Ahí prácticamente estoy en el radio de las 12 por arriba de la uretra prostática y el plano anterior está completamente desarrollado y el esfínter del lado derecho prácticamente está liberado. Ahí se alcanza a ver la entrada de la uretra prostática. Vuelvo a revisar mi plano de disección. Vean mis movimientos sumamente gentiles. Trato de no pelearme con la resistencia a alguna zona de la próstata. ¿Por qué? Porque todo esto se transmitirá su sitio de fijación, el sitio de torque es el esfínter. Ahí estoy visualizando cómo baja mi línea blanca del lado izquierdo y ahí estoy llegando prácticamente al inicio o al sitio donde tengo que iniciar mi disección del lóbulo. Ahí está la línea blanca, el esfínter, el lóbulo del lado izquierdo. Ahí empiezo nuevamente como lo hice en el lado derecho, con una disección de la circunferencia lateral para tratar de comunicar con mi plano posterior. Ahí se ve perfectamente bien la redondez del adenoma. Esa zona inferior de donde estoy haciendo el corte es a lo que me refiero, que trato de ser lo más gentil en el desarrollo del plano posterior hacia el lateral para no tener estas profundizaciones. Aquí malamente lo hice, pero realmente esto no tuvo una implicación importante para el desarrollo de la cirugía ni para la evolución postoperatoria del paciente. Conecto plano posterior con el lateral y repito, estos movimientos son extremadamente gentiles, sin absolutamente nada de tensión. Esa es la zona del ligamento, ahí estamos como en el radio de las 4. Seguimos ese corte y como se dan cuenta estoy llegando al sitio en donde había hecho mi disección hacia el cuello del plano posterior del lado izquierdo. Continúo desarrollando esa disección. Ahí prácticamente no continúo hacia arriba para no generar un desgarro de todo ese tejido que tengo adherido aún del lóbulo en el plano lateral, y trato de conectar con lo que desarrollé previamente en el plano posterior del lado izquierdo. Ahí estoy prácticamente llegando a ese nivel. Ahí estoy checando mi plano posterior. Hay un pequeño adenómero que estoy explorando y que estoy tratando de extraer por completo. Fíjense cómo prácticamente la interacción de la fibra es no meterme o tocar ese plano, sino más bien dejar que la energía haga su trabajo. Nuevamente voy a buscar esa línea blanca, avanzo 1 milímetro la línea blanca
y trato de buscar esa entrada al plano corto. Abro mi primera puerta de acceso y vean cómo ese primer corte me permite tener una visualización perfecta de dónde está el plano capsular. Haciendo simplemente ese ascenso son cortes progresivos, posiblemente una longitud de 1 centímetro, centímetro y medio, pero esto me deja claro dónde está el plano. Y como insistencia, siempre el primer corte es a 1 milímetro por delante de esa línea blanca. Por eso siento que como referencia es la mejor referencia que pueden tener, poderla marcar desde el inicio. ¿Por qué? Porque la marcamos con referencia a dónde realmente está el esfínter. No es una referencia que la hace la evolución de la cirugía, sino es una referencia real respecto a la situación y a la anatomía en específico de cada paciente de la disposición del esfínter uretral externo. Continuamos esta disección, voy comunicando mi plano con el más inferior y voy llevando esta disección hacia el cuello de la vejiga. Sigo avanzando, no forzo, me regreso, vean la excelente disección del plano capsular y ahí se empieza a ver nuevamente mi línea blanca. Avanzo, ahí está justamente el sitio de inicio, hago ese corte, estos cortes los hago con 80 watts, no modifico prácticamente hoy en día mucho, aunque tenga un setaje específico de coagulación, realmente raro, solamente lo utilizo cuando hay zonas donde tengo algún vaso sangrante en un plano capsular un poco más profundo, lo suelo utilizar y si no con 80 watts. Vean aquí cómo se ve perfectamente ese corte de esa mucosa que aún mantiene fijo el esfínter y aquí ya entramos en el plano capsular de forma mucho más segura, extendemos esa disección mucho más medial y voy avanzando secuencialmente para comunicar con el plano que desarrollamos previamente. Recuerden en este punto tratar de hacer un seguimiento de la circunferencia del plano anterior. Remuevo completamente todo el tejido, no dejamos absolutamente nada de tejido adherido a la cápsula en el radio de las 12 cercano al esfínter y realmente esto no modifica o impacta negativamente la continencia de nuestros pacientes. Sigo el desarrollo de ese plano anterior, trato de comunicar con el plano previamente desarrollado, continúo. Seguimos esta disección sin absolutamente ningún problema y vean cómo ahí es muy franca la presencia de estas últimas fibras que necesito cortar. Y con esto continuamos el acceso hacia el plano anterior. Ahí estoy cortando las últimas fibras. Ahí prácticamente está completamente liberado todo el esfínter y lo único que tengo que hacer ahora es comunicar mi plano izquierdo, que es donde estoy metido en este momento, con el plano derecho. Ahí tengo un pequeño adenómero, está justamente metido, estoy tratando ahí de ser y disparar lo más anterior posible. Ahí estoy abordándolo y ahí estoy liberándolo completamente para comunicar el lado derecho al izquierdo. Es por arriba. Está más fácil el acceso por el lado izquierdo. Nuevamente voy a ascender para identificar bien este punto y poder comunicar ambos planos. Ahí está. Prácticamente en este punto tienen el 90% del procedimiento quirúrgico, en donde ya tienen perfectamente bien marcado el plano de disección de los 360 grados del adenoma
y simplemente lo que tendrán que hacer es una progresión continua en dirección hacia el cuello. Y como tip, poder hacer una disección simétrica de ambos lóbulos antes de abrir las fibras verticales de su cuello vesical. Continúo esta disección. En esta parte hay que entender que la cápsula finalmente va a tener un giro un poco más concéntrico, motivo por el que después de la mitad de la disección tendrán que hacer un corte mucho más pegado hacia el adenoma por el riesgo de una posible perforación capsular, ya que se va cerrando hacia el cuello, la cápsula va teniendo ese giro que les podrá ser más factible el hecho de alguna perforación si es que van más pegados hacia la cápsula. Y voy pegado hacia el adenoma, continúo en esa disección continua y larga. Ahí estoy prácticamente en el radio de las 12, voy regresando. Ahí tengo muy claro el plano de circunferencia. Aquí estaba con un residente en la sala enseñándole que prácticamente es mucho más fácil hacer el corte ascendente del radio de las 4, de las 7 hacia las 12, dependiendo del lado que estén disecando, que tratar de subir y bajar en un inicio. Es más fácil hacer estos cortes secuenciales y progresivos hacia arriba. Conforme vayan agarrando experiencia y curva de aprendizaje, este abordaje será muchísimo más sencillo hacer los cortes hacia arriba y hacia abajo. Ahí logro visualizar las fibras verticales del cuello y antes de abrirlas, lo que voy a hacer es hacer ahora una liberación progresiva del lóbulo derecho. Ese corte es un corte mucho más largo. Ahí le estoy explicando al residente. Posiblemente ahí tenemos un plano que habíamos menospreciado o dejado un bigote de tejido a nivel del cuello del lado izquierdo, que aquí lo estamos regularizando. Ahí sigo haciendo ese corte progresivo. Posiblemente aquí, si pudiéramos tener los 50 watts, podríamos avanzar con mucha mayor rapidez y con un menor número de cortes poder accesar hacia el cuello de la vejiga. Vean cómo inicio desde donde tengo marcado el plano posterior, continúo hacia arriba, continúo en esa seguimiento de la circunferencia del adenoma, que esto es muy táctil. Esto se siente y se siente como uno va recorriendo la redondez del adenoma, y esta es simplemente práctica que irán adquiriendo conforme más casos tengan en su curva de aprendizaje. Continúo, estoy ahí ya en la disección anterior del cuello vesical. Cada vez voy adelgazando un poco más esas fibras verticales. Regreso. Posiblemente aquí estoy perdiendo un poco de tiempo, pero como repito, tenía un residente que estoy enseñando a hacer estos cortes progresivos y la forma más efectiva de hacerlos en un inicio. Ahí tengo las fibras verticales del cuello. Voy a accesar en este momento al cuello vesical y continuaré con esta disección progresiva hacia el cuello de todo el plano lateral del lóbulo derecho. Hay algunas zonas en donde tenemos algunos adenómeros un poco más con una mayor impronta hacia la cápsula. Hay que seguirlos de preferencia, tratar de sacarlos. Son zonas que posiblemente puedan tener un mayor adelgazamiento de la cápsula, pero realmente siempre se respeta. Y si le damos la oportunidad y la energía de irlos desenterrando, podrán liberarlos sin mayor complicación, tanto para el procedimiento como para el paciente, con un riesgo mínimo de una perforación capsular. Simplemente tener en cuenta que generan una impronta profunda algunos en la cápsula, y esto hace que el aspecto capsular pueda tener a lo mejor un poco de visualización de
de grasa sin realmente ser una perforación como tal, donde esté violado el plano capsular y esté perforado y el paciente pueda absorber. Ahí esa zona tiene un componente más inflamatorio en donde cuesta un poquito más de trabajo progresar, pero verán que una vez que pasemos esa zona, el plano se logra identificar perfectamente bien y continuamos esos cortes progresivos hacia el cuello vesical. Ya que tenemos esa referencia, esa va a ser nuestra meta hacia donde debemos de llevar progresivamente este corte lateral. Seguimos, mi meta es llegar hasta el cuello, corto el cuello, nuevamente hago el mismo movimiento y aquí lo que tenemos que hacer es respetar la circunferencia de las fibras circulares y poder llegar hasta el adecuado nivel del cuello vesical. Como irán viendo, no me meto una vez que estoy en el cuello hacia la vejiga para checar los meatos. Los meatos en la cistoscopía inicial estaban lejos o a distancia del cuello de la vejiga, y como estoy trabajando dentro del óculo prostático, pues realmente me mantengo con mucha seguridad. Ahí estoy tratando de llevar mi plano lateral con el posterior. Voy a tratar de identificar ese plano posterior y voy a empezar a hacer una disección progresiva del plano posterior para conectarlo con el lateral. Estoy trabajando en el radio entre las 8 y las 7. Hago ese movimiento circular para conectarlo y haciendo por mi plano lateral para llevarlo hacia el cuello. Ahí ya tengo muy bien visualizado el segmento que debo de cortar. Voy haciendo ese corte progresivo. Ahí aparece nuevamente el plano previamente desarrollado y secado. Ahí estamos. Prácticamente estamos llegando al cuello. Siempre mi referencia visual es el cuello. Ahí continúo, ahí sigue siendo la mucosa de la vejiga. ¿Por qué? Porque las fibras circulares están todavía mucho más abajo. Ahí se improntan esas fibras circulares y prácticamente el resto es mucosa vesical que aún está adherida y que hay que cortar. Ahí lo estoy cortando. Estoy llegando al plano adecuado de la disección del cuello, siguiendo esas fibras circulares que previamente les mencionaba. Ahí está. Voy a buscar el plano posterior y continúo la disección del mismo. Ahí estoy metido hacia el plano posterior, siempre con mi referencia del plano lateral, y ahí voy ascendiendo. Recuerden que esta parte, el tip más importante que podría comentar en este punto, es tratar de ir con la fibra lo más pegado al adenoma. De esta forma, ustedes podrán ir ascendiendo sin el riesgo de hacer una violación subtrigonal. Me corto esas fibras y voy ascendiendo pegado al adenoma, y mi meta es alcanzar el cuello de la vejiga. Nuevamente ahí estoy a nivel del cuello de la vejiga. Estoy completando la disección completa del adenoma derecho. Voy a cortar esas fibras, esa mucosa de la vejiga, pero vean cómo prácticamente tengo disecado todo el óvulo, el plano posterior. Voy a tener un poquito más de acceso profundo en el plano donde había quedado ese plano desarrollado inicialmente, y voy continuando esa línea de ataque, esa línea de disección con dirección al cuello de la vejiga. Fíjense cómo la hemostasia ha sido una hemostasia muy buena. No hemos tenido una violación de ninguna zona capsular. Y en este momento haremos el abordaje del lóbulo
izquierdo. Nuevamente voy a buscar esa conexión con el plano posterior y de ahí ascender en dirección hacia el cuello. Recuerden que de este lado aún no había hecho el corte completo. Hay zonas como esta en donde esta especie de adenómeros o protuberancias de los lóbulos pueden hacer un poco más difícil la visualización, pero si ustedes van haciendo un corte progresivo, secuencial y avanzando lentamente, podrán tener un acceso en el plano correcto. Ahí ya tengo el plano muy bien desarrollado. Voy avanzando secuencialmente de arriba hacia abajo. Voy abriendo ese plano, voy subiendo y ahí voy a llegar a las fibras verticales del cuello, más o menos como en el radio de la una. Bajo y voy completando esa disección progresiva de la disección lateral del lóbulo izquierdo, haciendo ese corte progresivo donde mi meta es llegar a las fibras y a la mucosa vesical. El tip más importante aquí es pegarse hacia las fibras circulares del cuello y hacer este corte lo más cercano a esas fibras circulares para tener una apertura cervical completa. Ahí tenían la impronta del lóbulo medio que lograban visualizarlo, y aquí lo que hago es ir tratando de adelgazar ese pedículo que mantiene pegado aún el plato posterior del lado izquierdo. Ahí continuamos haciendo hasta poder visualizar la mucosa vesical. Corto, sigo cortando y adelgazando este tejido fibroso que está cerca del cuello vesical. Finalmente la mucosa la corto. Ahí puedo visualizar perfectamente bien hasta dónde están las fibras circulares del cuello, que están mucho más abajo, y ahí voy a buscar mi plano posterior para proseguir con la disección del mismo. Ahí está muy claro. Como les digo, hay zonas que a veces están más inflamadas, que hacen un poco más difícil el acceso al plano, pero siempre nuestra referencia visual tendrá que ser la superficie de estos adenómeros como el que están viendo ahorita. Hay que continuar y hay que continuar con esta disección. Voy a tratar de buscar ese plano posterior que no he disecado por completo. Si se fijan, esa zona es una zona mucho más inflamatoria. Donde la disección del plano cuesta un poco más de trabajo, pero ahí está la superficie del adenómero. Ahí me estaba profundizando un poco más. Y ahí voy comunicando nuevamente mi plano de disección para poder llegar hasta el cuello de la vejiga. Ahí estaba un poco con un plano distinto. Pensaba que era el plano de arriba, el correcto, pero realmente, como se pueden dar cuenta, las fibras circulares descienden un poco más y eso me lleva hacia el plano de nucleación correcto en el plano posterior. Prosigo con ese adelgazamiento de esta parte más fibrosa pegada al cuello. Ahí, si se fijan, tengo un brinco del resectoscopio, pero secuencialmente voy avanzando y haciendo ese corte progresivo. Y ya estoy liberando la última parte de este colgajo. Prácticamente suelo mover muy poco mi fibra en el desarrollo del plano posterior. Mi fibra está en horario 6 y en el desarrollo del plano lateral y anterior en el horario 12. Ya que tengo liberado, voy a tratar de luxar el adenoma para poder visualizar de forma frontal ese último segmento del pedículo que mantiene adherido
a la próstata. Ahí estoy luxando la próstata, prácticamente está enucleada. Iniciaré con la coagulación. Han sido 45 minutos menos el tiempo que tuve que sacar el resectoscopio por esta situación que presentó el paciente. Voy a hacer una remodelación del óculo. Ahí estoy sacando ese pequeño adenómero. Eh, Cuando a veces se enfrenta dificultad de la disección de estos adenómeros, vale la pena cortar, volver a encontrar por adelante del adenómero el plano de disección capsular y al final tratar de remodelar lo más posible. Vamos a iniciar con la coagulación, una coagulación 360 grados. Este es el paso más importante donde el cirujano adquiere confianza en el uso y en la interacción de la energía, la distancia de la fibra hacia el tejido, los diferentes efectos que puede tener el láser sobre el tejido. Y en este punto sigo utilizando los 80 watts, simplemente tratando de buscar ese efecto de blanqueo sobre la superficie capsular. Esto lográndose prácticamente con el manejo de la distancia de la fibra hacia el tejido. Esta es la parte que les comentaba en un inicio, en donde se mantiene un poco más profundo ese plano. Posiblemente ahí pueda tener algo de adenoma, pero ya no lo quise quitar dado el aspecto que tenía esta área. Realmente no tiene ninguna implicación significativa. Ahí está el esfínter, prácticamente tenemos epitelizado todo el esfínter. Mi tip número 1, como lo decía desde un principio, no le corran al esfínter. El veromontanum en ningún momento es referencia en esta cirugía. Más bien la referencia real es saber en dónde está realmente el esfínter. Hago mi cambio hacia el nefroscopio. Lo primero que hago es hacer este cambio de la fuente de luz de la cámara directamente al nefroscopio, hacer el balance de blancos antes de realizar una descompresión vesical. Este modelo en sí de morsoscopio y de camisa externa de flujo continuo me permiten hacer el procedimiento solamente con una bolsa de solución. No utilizo doble irrigación y doble sistema de irrigación, solamente con una bolsa abierta. Utilizamos el morcelador piraña para hacer el proceso de morcelación y realmente es un morcelador bastante efectivo, rápido, preciso. Es un morcelador con una doble consola que en ocasiones es un poco difícil la interacción con la interfase del sistema como tal para poder poner los setajes ideales, pero una vez que tienen conocimiento del uso de las diferentes modalidades, la verdad el morcelador es bastante efectivo. Siempre como recomendación es iniciar la morcelación teniendo la visualización del trígono y posterior a que tienen una adherencia del tejido poder comenzar esta morcelación. Siempre estos triángulos a los lados de la cuchilla, el hecho de poder visualizar negro es un dato que les puede transferir mucha seguridad de que están lejos de la vejiga y será difícil poder tener un accidente vesical. Ahí tengo un poco girada la cámara que hace visualizar o tener una disposición diferente de la imagen.
La recomendación en este tipo de morceladores, que son muy similares el Hawk y es poder tener la visualización ya sea del lobito en la marca Wolf o de las letras Hawk justamente en esta disposición que están viendo. Ahí nuevamente bajo, agarro el adenoma desde abajo e inicio la morcelación. Siempre que ustedes tengan una visualización de esta imagen, es una imagen de seguridad. Esta es una cirugía de equipo en donde su técnico, su enfermera tendrán que saber en qué paso, en qué momento van, y sobre todo en este paso es sumamente importante una constante irrigación sin que tener que aguardar ningún segundo para continuar con la irrigación del líquido intravesical, dado que si nos quedamos sin líquido y seguimos la morcelación, pues obviamente el morcelador seguirá aspirando líquido y esto podrá generar el riesgo de una lesión vesical. Continuamos con el proceso. Ahí seguimos. Esta cuchilla ya debe de tener varios usos, posiblemente por eso un poco más lento el proceso de morcelación, pero al final creo que nos tardamos 10 minutos en total para realizar la morcelación completa. Una hemostasia siempre es clave, una hemostasia efectiva para que este proceso lo puedan realizar bajo una visión clara. Una visión clara en este punto transfiere rapidez, velocidad, efectividad en el proceso de morcelación. Nuevamente por abajo veo la vejiga. A veces describen los grandes expertos en la técnica que tenemos una ventana aproximadamente de 10 minutos para hacer una morcelación. Si se fijan, conforme se avanza en el proceso, puede haber un pequeño sangradito que nos pueda obstruir o dificultar la visión del procedimiento. Estamos por acabar. Como tips en general, como lo pueden ver específicamente en este caso, indistintamente de la disposición de la anatomía, el abordaje es exactamente el mismo. Para mí ha sido importante el entender y comprender y poder marcar correctamente la línea blanca, porque esto es mi punto de referencia durante todo el procedimiento. Es el sitio en donde hago el primer corte para disecar circunferencialmente cada segmento del adenoma. Y finalmente, una vez que ustedes tienen una disección completa del adenoma, en esta liberación temprana del esfínter, una y la más importante, el resultado de continencia temprana será espectacular para su paciente. Y segundo, una vez identificados los 360 grados del plano de disección, es simplemente paciencia y hacer cortes secuenciales de un lado al otro para poder accesar al cuello y poder terminar su procedimiento. Los tiempos se irán acortando conforme su curva vaya mejorando, pero sinceramente esos primeros 10-15 minutos de la cirugía son la situación pronóstica funcional para su paciente de mayor impacto. Entonces, háganlo con cuidado, tómense el tiempo necesario para realizarlo progresivamente y que finalmente no tengamos un mal resultado en cuanto a la continencia temprana de su paciente al retiro de la sonda. Este paciente le retiré la sonda al día siguiente. Esta cirugía estaba programado el paciente a las 8 de la mañana, terminamos a las 9 de la mañana. Al día siguiente a las 6 de la mañana le cerraron la irrigación. Lo dejé con una sonda 20 con un globo inflado con 50 mililitros
de solución y el paciente egresó